Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta introducción, que la vamos a dividir en 3 partes. Bien, para tocar la primera parte lo que tenemos que tocar es en traste de la segunda cuerda, traste 4, en la segunda cuerda, traste 7, tocando intercalado 0, 4, 0, 7, o sea, 0, 4, 0, 7. Bien, pero nosotros no tenemos que tocar con mano derecha, tenemos que hacerlo sin tocar, tenemos que hacerlo así. Para practicar, si queremos, podemos usar la púa. Pero lo ideal sería que ya comencemos a hacerlo, que es un ligado, que es pisar la cuerda, morderla un poco y soltarla. O sea, la mordemos apenas, ¿ves? Pisamos. Bien, para arrancar hacemos así. ¿Ven? Esta sería la primera parte. La segunda parte hacemos lo mismo, pero desde el quinto traste al octavo traste. Entonces queda así. Perfecto. Podemos utilizar el dedo meñique si queremos, así. O podemos utilizar el dedo anular. O sea, el dedo 3 o el dedo 4. Cualquiera de los que le quede más cómodo. Pero en estos dos nos vamos a cansar menos. Después hay que darle velocidad para que suene. Se toca 8 veces acá, 8 veces acá, 8 veces acá, 8 veces acá y pasamos a la tercera parte que ahora vamos a ver. Entonces nos queda... Perfecto. Así que ya sabemos. Pisamos, mordemos. Pisamos, mordemos. Cuando empezamos, podemos, si queremos, como el último toque de acá, nos marca la cuerda al aire así. Para el inicio, al inicio podemos tocar esta cuerda al aire, pero solo al inicio. O si no, simplemente la mordemos y arrancamos. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es la tercera parte. Bien, ahora vamos a tocar de la misma forma como tocamos en las dos primeras partes, o sea, ligando así. Pero lo vamos a hacer a partir del traste 12. Y ahora yo les voy a mostrar los trastes que se tocan y después cómo lo hacemos. Vamos a ver primero los trastes que tenemos que tocar. Tocamos traste 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9, 5, 7, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Entonces nos queda así. Nos conviene tocar índice, dedo 1 y dedo 2, o sea, índice y mayor. Bien, entonces todo junto nos quedaría de la siguiente forma. Y así se va repitiendo. Esta parte se repite. La primera se repiten 2 y 2, o sea, una y una, una y una. Y después esta se repite hasta que después entra a trabajar con si, la y mi, que lo vamos a ver en otro video eso. Bien. Entonces, una vez que sacamos esto y que ejercitamos, si queremos podemos, si no nos sale esto todavía, lo que serían los ligados, lo podemos practicar con púa. Pero no sería lo correcto, ¿bien? Y a modo de ejercicio, para aprovechar esta sonoridad que nos da AC/DC con esta canción, vamos a ver con qué escalas podemos improvisar esta canción. Yo en la descripción del video y en la tarjeta les voy a dejar esta lección completa donde va a estar la canción y las escalas que ustedes pueden utilizar para improvisar. Las primeras dos serían para improvisar en la parte de lo que sería la introducción, cuando la canción va haciendo lo que aprendimos en este video. Entonces podemos utilizar lo que sería la escala de mi armónica y la escala de sol diatónica, sol con su relativa de mi menor. Perfecto. Eso sería para lo que sería la parte de la introducción. Y después, cuando avanza, que toca los acordes de si, de la y de mi, que eso lo vamos a ver en otro video, ahí podemos utilizar lo que es la escala de re mayor con si menor relativo. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo nos sonaría.